¿Alguna vez se puso a pensar que cuando cantamos nos regocijamos en una práctica que existe desde la creación del mundo? Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Es un placer poder compartir con usted este pasaje de Romanos, capítulo 10, versículos 15 al 20. Lo he denominado el coro evangelístico. Y comienzo con esta pregunta. ¿Se puso a pensar usted alguna vez que cuando estamos cantando en la iglesia nos regocijamos en una práctica que existe desde la creación del mundo? Job nos dice que cuando Dios puso la piedra angular de su creación, las estrellas del alba, los ángeles, se regocijaban. Job 38, 6 y 7 dice eso. Este era el coro evangelístico original, un gran coro de millones de ángeles cantando alabanzas a Dios mientras presenciaban la creación del universo. Apocalipsis nos dice que cuando el universo sea recreado, con un nuevo cielo y una nueva tierra, habrá mucho júbilo y nosotros nos juntaremos a las huestes celestiales cantando alabanzas a Dios. ¡Qué hermoso! Así que todo lo que estamos haciendo al cantar en la iglesia es solamente practicar. Eso significa que la música y nuestros cánticos el domingo por la mañana son muy importantes. Martín Lutero, el gran reformador, dijo una vez que la música sagrada es el pie de apoyo de la teología. Con razón, él escribió himnos para que la congregación cantara y los estamos cantando hasta el día de hoy. Tampoco es para sorprenderse el saber que un cura jesuita en el siglo XVI se quejó acerca de los efectos del ministerio de Martín Lutero. Su queja fue interesante. Él dijo lo siguiente: Lutero se ha robado más gente con sus himnos que con sus predicaciones. El poder que tiene la música para aliviar, tranquilizar, convencer, desafiar y animar al creyente es casi imposible de estimar. Inclusive, en el mundo secular, el poder de la música es algo innegable. ¿Nunca se dio cuenta al mirar una película que no se trata solo de imágenes, sino que hay una orquesta detrás de cada escena que, dependiendo de la música, toca sus instrumentos? ¿Se dio cuenta de eso? Un médico dijo hace poco: media hora de escuchar música produce en mis pacientes el mismo efecto que 10 miligramos de Valium. Es interesante, ¿no? Esto lo vemos en efecto en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, cuando David traía su arpa y la tocaba en presencia de Saúl. El rey, dice, Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Está usted ansioso? ¿Está distraído? ¿Está siendo tentado? ¿Qué tipo de música está escuchando mientras va al trabajo o cuando va para su casa? ¿Quiénes son sus consejeros musicales? Alguien dijo en una oportunidad que la música country era deprimente. A manera de broma, dijo que si uno la escuchaba al revés, su novia que lo había dejado volvería, su camioneta volvería, su perro volvería. Así que tal vez escúchela al revés, ¿no? ¿A quién le ha dado permiso para que entre en su alma?, le pregunto. Estamos tocando un tema muy importante. Lo desafío a que escoja música que profundice su afecto por Dios, que lo haga mirar hacia el cielo y eleve su atracción por cosas espirituales. Muchas veces nos preguntamos los unos a los otros: ¿cómo anda tu vida de oración? ¿O cómo anda tu estudio de la Biblia? ¿Pero alguna vez pensó en preguntarle a alguien: ¿cómo anda tu vida musical? Inténtelo, por favor. A. W. Tozer, famoso erudito y predicador de la palabra, escribió en una ocasión. Él decía así: yo diría, sin reserva alguna, que después de las Sagradas Escrituras la mejor compañía para el alma son los himnos espirituales. A veces nuestros corazones se obstinan y no podemos suavizarlos o hacerlos más receptivos por más oraciones que hagamos. En esos momentos, el leer o entonar un buen himno puede derretir al corazón frío y hacer que las emociones y afectos comiencen a fluir de nuevo. Hermoso concepto de Tozer. ¿Es la música una idea del hombre? ¿La inventamos porque durante el invierno nos aburríamos? No, la música fue idea de Dios. Warren Wiersbe destacó que cada miembro de la Trinidad canta. Él dijo así: Dios el Padre canta,
El profeta Sofonías escribe lo siguiente: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Pero también Wisby dice que Dios Hijo canta. Mateo habla de Cristo y sus discípulos cuando estaban en el aposento alto y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26:30. Pero también Warren Wisby dice que Dios, el Espíritu Santo, canta por medio nuestro. Pablo escribe que debemos ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso está en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Entonces, la música no es una idea del hombre, la música fue idea de Dios. Dios es el primer director coral. Él es, de hecho, el compositor original de la música evangelística. Usted a esta altura se preguntará: ¿y esto qué tiene que ver con Romanos capítulo 10? Para mí es fascinante que el apóstol Pablo haga un resumen de su argumento acerca de la condición perdida, no solo de los judíos, sino que de todo el mundo también, citando música evangélica. Este gran abogado judío saca dos cánticos y los utiliza para concluir su testimonio de que el mundo incrédulo es responsable por su propia incredulidad. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso. La pregunta es: ¿todos han escuchado el Evangelio de Cristo? Antes de meternos de lleno en el pasaje, usted ha estado estudiando conmigo lo suficiente como para observar cómo Pablo, por lo general, anticipa las objeciones de su audiencia y luego las responde. En el versículo 18 del capítulo 10, él va a hacer lo mismo. Vayamos a los versículos 16 y 17. Allí leemos la palabra de Dios de esta manera. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora viene la objeción. En el versículo 18 leemos: pero digo, ¿no han oído? Pablo anticipa la objeción diciendo: ¿todos no escuchamos la palabra de Cristo o sí? La verdad es que la nación judía había escuchado el Evangelio desde Moisés, luego los profetas y de parte del Señor mismo, y más recientemente por los apóstoles. Es como si Pablo estuviera diciendo: permítame responder esa pregunta directamente desde un himnario. Esta es la página 19 y hay varias estrofas en esta gran canción evangelística. La canción dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Como dice Salmos 19, versículos 1 al 4. Esa última frase es la que Pablo cita en el versículo 18 de Romanos capítulo 10. Dice allí: por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. La palabra allí traducida voz es una palabra griega que es rara. Se trata de una palabra que produce un sonido semejante al de una arpa o de una cuerda de una guitarra al ser tocada. Es una palabra musical que se refiere a la vibración de una cuerda al estirarse. La palabra solo aparece 2 veces en toda la Biblia. En este versículo de Romanos 10:18 y en 1 Corintios capítulo 14, cuando Pablo habla acerca del sonido del arpa y otros instrumentos. En otras palabras, Pablo está diciendo que el sonido del Evangelio ha estado vibrando alrededor del mundo a través de la instrumentación musical de la creación. ¿Escucha la música? ¿Puede leer la letra en toda la creación? Al citar a David, Pablo en realidad expande la aplicación más allá de los judíos y del Imperio Romano. En otras palabras, cualquiera puede ser expuesto a la obra maestra musical del Creador. Esta colección de voces, este gran coro evangelístico llamado la creación,
está sonando en este mismo momento. Día tras día y noche tras noche, las voces pueden escucharse a través del mundo entero. Agréguele a la revelación general de la creación la revelación especial de las Escrituras. El progreso rápido del Evangelio a través de los primeros siglos es algo maravilloso para cualquier historiador. Justiniano Mártir, a mediados del siglo II, escribió lo siguiente. Él decía así: no existen personas, griegos, bárbaros o de la raza que sea como fuere que uno los quiera identificar, sean ignorantes en el área de la agricultura o el arte, sean moradores de tiendas o nómades, entre los cuales las oraciones y acciones de gracias no se ofrezcan en el nombre del Cristo crucificado. Hasta ahí lo que decía Justiniano Mártir. 50 años después, Tertuliano dijo lo siguiente, escuche: nosotros somos recientes y aún así hemos llenado nuestras ciudades, islas, campamentos, palacios, senados y foros. Lo único que dejamos intacto fueron vuestros templos. Usted dirá, pero en la actualidad del siglo XXI hay por lo menos 1,5 billones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. Eso es verdad, pero hay 3,5 billones que sí han escuchado. Y más importante aún, usted ha escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo ha respondido a esa música? Regrese a Romanos capítulo 1, por un momento, por favor. Dejen marcada su Biblia aquí. Vamos a Romanos capítulo 1. Allí vamos a leer una vez más lo que el apóstol dice en el versículo 20 y vamos a ir hasta el 22. Dice la Biblia así, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, en vez de aceptar la verdad del Creador divino, la humanidad ha buscado explicarlo y sacarlo de su camino. Ellos alaban a la naturaleza, al destino y al proceso evolutivo. La humanidad escucha la música, ve la letra de la belleza, la simetría y el orden, pero rehusamos darle la gloria al Creador. Entonces, Pablo toma la letra de este antiguo himno de David y contraataca a la objeción diciendo: ustedes no pueden decir que no escucharon la música, no pueden decir que no escucharon la letra, la vibración de la creación y el orden resuenan por todo el mundo. Hoy, cuando uno comparte el Evangelio del Creador, ¿qué dice la gente? Ellos dicen: ¿y usted cree que todo esto proviene de Jesucristo el Creador? Eso dice la gente comúnmente. Colosenses, capítulo 1, nos dice que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, fue el agente de la creación. Pablo escribe lo siguiente en los versículos 16 y 17 de Colosenses: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Algunos dicen: ¿usted me quiere decir que realmente cree todo esto? Pero hay 4 respuestas al Evangelio. Cuando usted comparte el Evangelio con la gente, va a descubrir que hay 4 tipos de personas. El Señor Jesús lo expresó en Mateo capítulo 13, ¿se acuerda? Al hablar de los 4 suelos distintos en los que la semilla del Evangelio cae. Estos son los desafiantes. Se trata de personas endurecidas, como un camino en el cual el suelo está duro y la semilla ni siquiera es escuchada. Los desilusionados también están. Estas personas parecen recibir el Evangelio hasta que la persecución o la dificultad se hace presente. Cuando esto sucede, abandonan la fe.
También están los descarriados. Estos también parecen recibir el Evangelio hasta que prospera. Una vez que eso sucede, la atracción del mundo y el deseo por el dinero pasan a ser su Dios y abandonan al Dios verdadero. Pero en tercer lugar están los discípulos. Estos reciben la palabra y se aferran a ella, llevando fruto en el servicio y la comunión con Cristo y su iglesia. Muchos escuchan los sonidos de la creación, o sea, la revelación general de Dios, y algunos escuchan un poco más, el sonido de la revelación especial, pero responden con incredulidad. Uno llega al capítulo 10 de Romanos y Pablo habla acerca de la responsabilidad humana al creer. En Romanos capítulo 9 todo depende de Dios y en Romanos 10 todo depende del hombre, por así decirlo. La humanidad va a responder a Dios por su incredulidad. Ninguno jamás va a estar delante de Dios y va a decir: Señor, no me tienes que mandar al infierno. ¿Sabe una cosa? Ninguna persona estará en la presencia del Dios creador y le dará una explicación por su incredulidad. Ellos escucharon la música y la rechazaron, leyeron la letra y se rehúsaron a cantarla. Pablo no trata de reconciliar Romanos 9 y 10. El mensaje para hoy es simple. Escuche el coro del Evangelio de la creación de Dios y sea parte del mismo. Pablo dice: ellos escucharon, ellos escucharon, ellos escucharon. Esa antigua canción evangelística escrita por David le ha dicho al pueblo judío y a nosotros: ellos escucharon.